Cuando quería conectarme, no estaba el video. Bueno, pero hubo la sesión. Hoy ya también vamos a empezar la sesión 5. Vamos también a ver otros temas en la sesión 5. Aquí les voy a mostrar la sesión 5. Estamos en la sesión 5, Ingeniería y Telecomunicaciones y Gestión de Redes Empresariales. Vaya, qué rápido ha pasado. Y vamos a ver aquí las redes empresariales y virtualización en esta sesión 5. Ya vimos los fundamentos, vimos los protocolos y tecnologías de comunicaciones, vimos la administración y configuración de redes, la seguridad, que se ha vuelto una parte muy importante en esas redes y las telecomunicaciones. En esta oportunidad vamos a ver estos 4 puntos. Diseño e infraestructura de redes corporativas, cableado estructurado y data centers, redes, voy a ponerlo acá, redes definidas por software, SND y virtualizaciones, con el NFV, integración de la nube y cloud networking. Ok. Pero antes de eso, antes de continuar, voy a hacer mis preguntas. Me estaba olvidando. ¿Desde dónde se conectan, por favor? ¿De qué parte del Perú? O sea, en Huancayo, Diego. Bien. ¿Hace frío ya en Huancayo o está haciendo calor igual aquí en Lima? Llueve, me imagino. Huaraz, Callao. En Huaraz sí debe estar haciendo frío. Fuerte. Ah, en Chumbivilca, en Cusco. Mucha lluvia y frío. Ah, vaya. Aquí hace calor. Buenas noches. Con todos saludos de Piura. ¿Cómo estás, Luis? Lester, de Quito. ¿Cómo está Quito? ¿Mucha lluvia en Quito, Lester? Sí, mucha lluvia y frío, dice. Jesús dice, sí. Bueno, ustedes lluvia y frío, ¿no? Nosotros sí estamos en calor insoportable. Y eso que todavía falta el mes de febrero, que son, gracias a Dios, 28 días nada más. No sé qué pasará, pasaremos por los 32, 35 grados, ¿no? Como amenaza, dice, allá en Iquitos, Lester. Ah, mira. Bueno, son lluvias de cuánto, de media hora, ¿no? No creo que pasan de 45 minutos, una hora esa lluvia, allá en Iquitos. Aprox, no sé. Porque llueve fuerte, ¿ah? Eso sí. Bien, vamos a tocar 2 preguntas voy a hacer. Vamos a ver su curiosidad de ustedes, porque en esta carrera hay que ser curiosos, ¿ah? Existe un modelo OSI con capa 8 y 9. Los equipos de categoría de cables es mejor y económico para data center. ¿Qué tipo de categoría? Está en su smart, en su móvil. Ahí están las respuestas. Y aquí también la van a ver también. Fíjense, entramos a la lección 5, redes empresariales y virtualización. Entramos al diseño e infraestructura de redes y comenzamos a unas consideraciones prácticas. Requisitos del negocio. Siempre un requisito del negocio, nuestra red tiene que alinearse con las metas y necesidades específicas de la empresa. Tiene que estar alineado totalmente. No somos independientes, ¿ah? Aunque pensamos, ¿no? Tengo los equipos, yo manejo la red. No, no, no. Tiene que estar usted alineado con las metas y necesidades específicas de la empresa, considerando factores, principalmente el presupuesto, ¿ah? Considerando eso principalmente, los requisitos tecnológicos de diferentes sectores. Análisis y planificación, analizar las necesidades de conectividad y diseñar una solución robusta y escalable. Cuando hablamos de robusto es su reino cae, tiene equipo de soporte, escalar es forma de crecer, sea horizontal o vertical. Depende de ese alineamiento de las necesidades físicas de la empresa. Eso va a depender bastante. Ah, y lo principal, un diagrama de conexión, creación de diagramas detallados. Ayudan a visualizar cómo están conectados tus dispositivos y a planificar la asignación de IPs y otras configuraciones de red. Como lo mencioné, creo que en la sesión 3 o 4,
Hay que tener estos diagramas de conexión. Nos permiten visualmente ver cómo está trabajando esta red. Puedes tener si tienes una pared que te apoyas tu PC pegada en tu pared o tener digitalmente, ¿no? Y un packet tracer, ¿por qué no? Ahí comienza usted a usarlo. Y si usted quiere hacer una certificación adicional, si utiliza bien el packet tracer, lo puede hacer, ¿ah? Nos permite, tienes que saber usarlo también en la certificación. También en este diseño y estudio de redes corporativas, también se centra en planificar y configurar el hardware y software, protocolos y conexiones necesarias. Y esto me permite que nuestra red de TI empresarial abarque desde el cableado hasta la nube y controles de acceso. Esto nos permite tener esa planificación y configuración. Estos componentes claves del diseño de redes corporativas son nuestros hardware y software, o sea, la parte física y la parte lógica. Podemos hablar de dispositivos de hardware como routadores o switch, y como software hablamos de nuestros sistemas operativos. Ambos, unidos, nos permiten el flujo de datos, nos permiten esa conexión con cada individuo que quiere usar tecnologías y después salir a Internet. Otros componentes son los protocolos de conexión. Se refiere más a reglas y estándares que permiten a los dispositivos comunicarse entre sí. Están los protocolos que hemos visto en la sesión 3 y 4. Hemos visto esos protocolos que nos permiten hacer esa comunicación. Seguimos con nuestro de diseño de redes, modelo de 3 capas, básico. Un estándar en el diseño de redes para estructurar la red en capas de acceso, la capa de distribución y la capa del núcleo. Facilitan la escalabilidad y el rendimiento. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando hablamos del capa de acceso, que es la primera, que está abajo, es un diagrama que está hacia el lado derecho, maneja la conexión física de los usuarios y dispositivos a la red, utilizando desde el cableado hasta las tecnologías inalámbricas. La capa de distribución agrupa el tráfico de las capas de acceso y lo dirige a la capa del núcleo. Una vez que recibe cada núcleo, ella es la columna vertebral de la red. Es la responsable de la transmisión de los datos de alta velocidad y la redundancia. Y aquí aseguramos la continuidad de tu servicio. No olvidemos eso. Es uno de los puntos clave de nuestra red. La continuidad de nuestro servicio. Esa es calidad, servicio de calidad. Tolerancia a fallos. Escalabilidad. Y el último punto es la ciberseguridad. O la seguridad, ¿no? Mencionan otros. Los VLAN nos permiten cementar redes en múltiples redes lógicas más pequeñas, mejorando la seguridad y la eficiencia. Lo más económico es hacerlo por software, ¿no? Bueno, si hay recursos, bienvenidos, y es algo estratégico hacer nuestras redes, ¿no? Físicamente, ¿no? Vamos a ver qué son VLANs, una explicación animada de lo que son VLANs, por este caballero. En el inicio. Las VLANs. Nosotros hacemos VLAN, pero si hablamos en español, es VLANs. ¿Ya qué te pasó? Ok. Ah, ya, está lenta. Está lenta. Ya. Bueno, todo hecho por el hombre. No puede ser perfecto. Tratamos de llegar a ser perfectos. En esas redes también sucede eso. Bien, vamos a empezar. Sobre Virtual LANs, lo que nos permite. ¿Lo escuchan, no? Por favor. ¿Sí? Gracias, David. Gracias, Andy. Gracias, Sebastián. Gracias, gracias. Sí, se escucha entonces. Ahí va. Permiten separar el tráfico de una red de tal modo que en lugar de tener todos los equipos juntos en una red grande,
donde todos se pueden comunicar directamente unos con otros. En lugar de eso, las VLANs nos permiten tener los equipos agrupados y, más importante, separados en distintas redes más pequeñas, y cada una de estas redes pequeñas será una VLAN distinta. Así que en el fondo no es más que una tecnología que nos permite crear redes distintas para separar el tráfico de unos equipos al de otros. Y ahora os preguntaréis, esto que me estás explicando se puede hacer perfectamente sin VLANs, ¿verdad? Buena pregunta, y la respuesta es sí y no. Me explico. Es cierto que no necesitamos forzosamente configurar VLANs en los equipos de una red para tener redes separadas. Por ejemplo, aquí tenemos un escenario con dos redes distintas y los dispositivos de la red A no se pueden comunicar con la red B. Tenemos pues dos redes separadas y no estamos utilizando VLANs. Si en lugar de dos redes queremos tener cuatro, pues tan simple como tener cuatro switches y cada uno formará su propia red aislada de las demás. Todo esto sin utilizar VLANs. Así que volviendo a la pregunta de si se pueden crear redes separadas sin utilizar VLANs, la respuesta es sí. Pero importante, ¿a qué precio? ¿Y qué consecuencias tiene hacerlo sin VLANs? Pues a un precio muy alto, tan alto que hoy en día ninguna empresa o red mediana o grande se plantea hacerlo de otro modo que no sea con VLANs. Por eso es muy importante que lo entendáis bien. A ver, el problema de no utilizar VLANs es que si la red crece, a medida que vamos necesitando más y más redes separadas, aparecen dos problemas. Uno es el incremento del número de switches y el segundo es el incremento de la complejidad de la red a medida que vamos añadiendo switches. Y todo esto cuesta dinero. El incremento del número de switches se debe a que cada vez que queremos crear una red nueva, requerimos un nuevo switch. Y esto hace que se desaprovechen muchos puertos de los switches, porque quizás tenemos varios switches con muchos puertos libres y, aún así, al necesitar una red nueva, nos vamos a ver obligados a montar un nuevo switch para separar esta red de las otras redes ya existentes. Y a su vez, la complejidad de la red, a medida que vamos añadiendo switches, obviamente incrementa. Es mucho más compleja una red con 10 switches que una red con 2 switches, ¿verdad? Y esto nunca es positivo. Recordad, KISS, Keep It Simple. Como más sencillo sea un diseño de red, mucho mejor. Esto es una regla de oro para el diseño de redes. KISS, recordadlo. Y cuidado, los problemas no acaban aquí. No, la realidad es aún peor, porque como todos sabéis, esto no es lo habitual. Esto de tener redes completamente aisladas unas de otras, pero ¿qué tipo de red es esta? Esto no lo he visto yo en mi vida. Lo normal es que los equipos de unas redes en ocasiones tengan que comunicarse con equipos de otras redes, ¿verdad? Pues claro, y eso se consigue interconectando cada red con un router que se encarga de permitir el tráfico entre redes distintas. Y ahora que ya tenemos el router en el escenario, el problema es aún mayor, porque sin VLANs nos vemos obligados a utilizar un puerto del switch para cada red nueva. Ah, y no solo eso, vamos a necesitar también un cable adicional por cada red nueva. Y en ocasiones, pasar cables de red de un lugar a otro de un edificio puede costar mucho dinero, por no hablar del coste de los routers con muchos puertos. En fin, esto es un desastre. Esta no es forma de montar una red y es por eso que es importantísimo que entendamos cómo funcionan las VLANs y cómo nos pueden ayudar, porque nos van a dar solución a todos estos problemas. Mirad, con una VLAN lo que podemos hacer es esto. ¡Qué maravilla!, ¿no? Podemos con un solo switch crear redes independientes, llamadas VLANs, de modo que ya no necesitamos un switch exclusivamente para cada red. Esto lo conseguimos simplemente configurando cada puerto del switch en la VLAN que nos interese. Si queremos que todos estos puertos formen parte de una misma VLAN, pues podemos configurarlos en la VLAN 10, por ejemplo. Y estos otros en la VLAN 20. De esta manera, el PC1 puede hablar directamente con el PC2 o con el PC3, pero en cambio el PC1 no podría hablar directamente con el PC4, ya que el switch nunca permitiría que ese tráfico pasara de este puerto a este otro, porque solo reenviará el tráfico hacia puertos que pertenezcan a la misma VLAN. Y aquí está la clave del funcionamiento de las VLANs. Es que, a pesar de tener aquí un solo switch, con la ayuda de esta tecnología de las VLANs, podemos hacer que este switch se comporte como si en realidad fueran dos switches separados. Pensadlo como dos switches virtuales dentro de un único switch físico. Y como switches virtuales separados, nunca un switch va a reenviar algo que reciba por la VLAN 10 a la VLAN 20, ni algo que reciba por la VLAN 20 a la VLAN 10. Todo lo que reciba por un puerto de una VLAN será solo reenviado hacia uno o varios puertos, pero importante, de la misma VLAN por la que lo recibió. Esta es la clave del funcionamiento de las VLANs.
Conseguimos pues el mismo nivel de aislamiento, de separación entre VLANs distintas del que conseguíamos con switches distintos, pero con dos grandes ventajas. No requerimos switches adicionales por cada red nueva y tampoco incrementamos la complejidad de la red al ir creando redes nuevas. Y entonces os preguntaréis, ¿ya no hay manera de que el PC1 se comunique, por ejemplo, con el PC6? Cuidado, sí que sigue siendo posible esta comunicación. ¿Cómo? Pues del mismo modo que lo hacíamos antes con la red antigua que no tenía VLANs. En ese caso, recordad, solo se podían comunicar estas dos redes a través del router. Ahora sucede exactamente lo mismo. El PC1, cuando comunique con el PC6, enviará la información primero al router, pero a esta interfaz del router en concreto, ya que es la que pertenece también a la VLAN 10. El router tomará sus decisiones de routing y de reenvío y volverá a enviar esta trama al switch. Pero cuidado, lo hace por un puerto distinto, un puerto que pertenece a la VLAN 20. Ahora sí, ahora ya puede llegar este tráfico al puerto al que conecta el PC6 con el switch, porque a su vez ese puerto también forma parte de la VLAN 20. ¿Os habéis fijado? Tenemos las mismas opciones de comunicación utilizando VLANs que con el modelo antiguo, sin VLANs. No hemos perdido ninguna funcionalidad y en cambio tenemos mejoras importantes. Y digo mejoras en plural, porque hay más. No solo nos estamos ahorrando switches, no, también nos vamos a ahorrar puertos y enlaces. Aunque parece increíble, aún hay más. Con la tecnología trunking o de enlaces troncales, veréis que este diseño se puede incluso mejorar y con esta mejora simplificaremos el diseño aún más de la red, reduciendo costes y permitiendo su escalabilidad para cubrir necesidades mayores. Ahora que ya entendemos lo básico, lo veremos también con escenarios con un número mayor de VLANs y switches, para tener claro cómo se suelen utilizar en casos reales ofreciendo conectividad, por ejemplo, a un edificio de oficinas con varias plantas. Como veis, esto de las VLANs es muy potente y es por eso que en el siguiente vídeo os voy a explicar más funcionalidades y ventajas de las VLANs que hacen que sean tan útiles y que necesitáis conocer para entender perfectamente esta tecnología. Los VLAN o los VLAN, dicen otros. Pero es verdad. Vamos a ver eso, el tracking. El tracking también es una parte, está aquí con nosotros. Para hacer completo este video o esta presentación, ya vimos rápido y fácil los VLANs y el VLAN trunk. Vamos a verlo también, porque es parte y es un complemento total de las que son las VLAN. Y para que sea mucho más económico, por supuesto, en el uso de ellas. A ver, ajá, es así. Poner esto aquí. Ajá, listo. Está aquí, lo voy a ampliar. El tracking dentro de las VLANs. En el vídeo anterior ya viste cómo gracias a esta tecnología, a las VLANs, era posible configurar un switch de tal modo que se comporte como si en realidad fueran dos o más switches virtuales. Ahora vas a ver otra gran funcionalidad de las VLANs, algo que se utiliza en todas las empresas hoy en día y me estoy refiriendo a los enlaces troncales o trunk ports. Y lo verás muy claro con un ejemplo real basándonos en una red que ofrezca conectividad a un edificio con varias plantas. Esto es la continuación de la clase anterior, ¿vale? Así que si no la has visto, te animo a que empieces por ahí para que no te falte ningún concepto clave que ya expliqué anteriormente y que será importante entender para seguir bien este vídeo. Como iba diciendo, los trunk ports son una parte crucial de la implementación de las VLANs en una red moderna. Sin ellos, en la mayoría de casos no es posible ni tiene sentido utilizar VLANs. Vamos a ello, a este caso práctico. Para que lo entiendas, trabajaremos sobre un escenario en el que tenemos un edificio con 3 plantas y cada planta tiene que ofrecer conectividad a diferentes equipos. Tenemos un switch por planta y también tenemos un router que debe actuar como puerta de enlace entre las diferentes redes. Pero cuidado, estos equipos no queremos que se puedan comunicar todos con todos. Queremos separarlos en 3 grupos distintos.
Oye, pues fantástico, los separamos por plantas, los de la primera planta al conectarlos en un mismo switch ya los tenemos separados, lo mismo para los de la segunda y los de la tercera. Y ahora, solo con unir estos switches con el router, pero importante, no entre ellos. Con este diseño ya tenemos los equipos del edificio conectados a la red y separados en 3 grupos. Estos grupos no pueden comunicarse directamente entre ellos. En caso de que quieran establecer la comunicación unos con otros entre plantas distintas, deben hacerlo pasando por el router. Pues bien, este diseño podría valer. Y algo que no expliqué en el vídeo anterior y que es un buen momento para aprender es que todos los puertos de un switch, por defecto, con la configuración de fábrica del switch, vienen configurados todos en la VLAN 1. Esto pasa con todos los fabricantes. Y esto es importante tenerlo claro. Así que al conectar equipos a un switch, por defecto todos esos equipos que conectemos se podrán comunicar entre ellos. Esto significa que si por error en este escenario conectamos estos switches entre sí, entonces estaríamos permitiendo la comunicación directa entre equipos de plantas distintas, ya que todos se encuentran en la misma VLAN. Esta separación de plantas funciona solo en este escenario si mantenemos los switches sin conectarlos directamente entre ellos, ¿vale? Esto funciona si lo tenemos así, pero resulta que el dueño del edificio nos comunica que esto en realidad no es lo que quería. Lo que él necesita es agrupar los equipos de un modo distinto. No los quiere agrupar por plantas. Lo que quiere es que estos equipos, que se encuentran repartidos por las 3 plantas, formen parte de una misma red, que será la VLAN 10. Estos otros quiere que formen parte de una red distinta, totalmente separada de la anterior, pongamos la VLAN 20, y estos otros en otra red diferente a las anteriores, la VLAN 30. Y aprovecho para hacer un pequeño apunte. A nivel de ciberseguridad, venga, esto es muy importante y la ciberseguridad, como ya sabéis, está muy presente en las empresas hoy en día por las consecuencias críticas que puede tener. Quizás te estás preguntando, ¿qué diferencia hay entre un escenario en el que para comunicar unos equipos con otros es necesario pasar por el router, por lo tanto están en redes distintas? ¿Qué diferencia hay con otro en el que puedan comunicar directamente entre ellos, todos con todos? Al fin y al cabo, ¿no es lo mismo? ¿No acaban todos comunicándose unos con otros? Bueno, me interesa tu opinión. ¿Qué opinas? Pónmelo en los comentarios y en el siguiente vídeo vamos a entender cómo de importantes son las VLANs para la ciberseguridad. Yar. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, si queremos que esto funcione lo podemos lograr así. Primero, configuramos en el switch cada uno de estos puertos en la VLAN correspondiente. Y hacemos lo mismo para el switch de esta planta y para este también. Ahora los equipos de cada planta ya se encuentran separados de otros equipos de la misma planta, pero conectados a una VLAN distinta. Los equipos de la VLAN 10 de una planta solo podrán comunicarse con los de la VLAN 10 de la misma planta. ¿Se entiende? Esto mismo sucede para las otras 2 VLANs. Bien, ahora nos hace falta hacer algo para los equipos que están en la misma VLAN pero en plantas distintas puedan comunicarse entre sí. Vale, ¿cómo lo haremos? Con lo que sabemos hasta ahora necesitamos conectar los switches entre sí para cada una de las VLANs existentes. Así que vamos a unir estos 2 switches con 3 enlaces distintos, uno para cada VLAN. Y hacemos lo mismo entre estos 2 y también haremos lo mismo como hicimos en el vídeo anterior entre el switch y el router. Cada uno de estos enlaces permitirá el tráfico por una VLAN diferente, de modo que cuando este switch reciba tráfico por este puerto concreto, sabe con certeza que ese tráfico pertenece a la VLAN 10 y por lo tanto solo lo reenviará por otros puertos de la misma VLAN. Importante, nunca por un puerto de la VLAN 20 o 30. Así que de esta manera, como tenemos 3 VLANs, vamos a necesitar 3 enlaces para este caso, otros 3 para unir este switch con este otro y otros 3 para unir este switch al router. Oh shit! Vemos que no solo estamos utilizando enlaces, también estamos usando puertos. En este caso, 3 puertos de este switch ya se pierden para la unión con otros switches. En este switch en concreto perdemos 3 por arriba y 3 por abajo, 6 puertos en total. Y en este lo mismo, también 6 puertos utilizados para conectar con el switch de la planta superior y con el router. Pero este diseño, esta forma de funcionar tiene un problema, como ya podéis estar intuyendo. Vemos que a medida que necesitamos más VLANs, tenemos que utilizar cada vez más puertos y más enlaces. De modo que si tuviéramos un escenario con 10 VLANs distintas, gastaríamos, atención, 10 enlaces y puertos para unir este switch con este otro. Bueno, y este switch aún lo tiene peor porque gastará 10 puertos por arriba y otros 10 más por abajo para comunicar con el switch de la planta inferior. Lo mismo le sucede a este. A ver, está clarísimo que esto no es escalable. Y justamente esto es lo que solucionan los enlaces de tipo trunk. Un enlace troncal o de tipo trunk nos permite, en un escenario como este, hacer esta maravilla. Fijaos, nos permite por un solo enlace enviar información de más de una VLAN.
Así que vamos a simplificar mucho la complejidad de la red y así podremos tener decenas o incluso cientos de VLANs en nuestra red sin que ello nos repercuta de manera negativa con incremento de costes o de complejidad. Y aquí la duda que tiene sentido que aparezca es, pero bueno, si utilizamos un solo enlace, ¿cómo va a saber diferenciar este switch qué tráfico del que recibe pertenece a la VLAN 10, a la VLAN 20 o a la VLAN 30? Si hasta ahora la forma que tenía el switch de saberlo era basándose en la configuración que tenía para cada puerto, que podía pertenecer solo, únicamente, a una VLAN. Así que no había duda de la VLAN a la que pertenecía cada trama recibida. Pero ahora tenemos puertos trunk, que resulta que envían y aceptan tráfico de más de una VLAN. ¿Cómo va a saber el switch al recibir una trama si esta pertenece a la VLAN 10, a la VLAN 20 o a la VLAN 30? Pues bien, al configurar un puerto en modo trunk, algo que habrá que hacer del mismo modo en el switch de arriba y en el de abajo, lo que hacemos es habilitar el protocolo 802.1q para ese puerto. Bueno, no os asustéis, el nombre es muy raro, pero veréis que en el fondo es fácil de entender. Vamos por partes. 802.1q, a veces también llamado .1q, es el protocolo encargado de definir cómo funciona la comunicación entre dos puertos de tipo trunk. Y la forma que tiene este protocolo para asegurarse que las tramas que llegan a este switch se puedan identificar con su VLAN correspondiente será etiquetando estas tramas antes de reenviarlas. Veámoslo en detalle. Cuando este equipo quiera enviarle una trama a este otro, el proceso será el siguiente. A este switch le llega una trama por este puerto, que pertenece a la VLAN 10. Y cuando lo quiera reenviar por el puerto trunk, antes de hacerlo, añadirá una etiqueta dentro de la trama, en un campo concreto de la trama definido por el protocolo 802.1q, y en este campo añadirá esa etiqueta que indica que la trama pertenece a la VLAN 10. Ahora sí, ahora ya puede enviar la trama por el puerto trunk. Esta trama viajará por el enlace y cuando llegue al puerto del otro switch, que también es de tipo trunk, lo primero que hará este switch es buscar esa etiqueta en el campo definido por el protocolo 802.1q. La leerá, la quitará de la trama, porque esa etiqueta era únicamente para esa comunicación entre puertos de tipo trunk. Y con esa información que ha obtenido de la etiqueta, ya sabe que la trama pertenece a la VLAN 10. Y sabiendo esto, ya podrá reenviar esa trama por el puerto o puertos que corresponda, pero importante, solo de la VLAN 10. En este caso concreto lo reenviará por este puerto porque el switch, mirando su tabla de direcciones MAC, ya sabe que por ahí es por donde puede llegar al equipo destino. En cuanto al proceso que sigue el switch para decidir cómo reenviar las tramas mediante el uso de la tabla de direcciones MAC, si no lo tienes claro, si no recuerdas bien en qué consiste la fase de learning, la de forwarding, el flooding, todo esto, independientemente de las VLANs, ya lo expliqué en otro vídeo que te dejo en la descripción por si quieres refrescarlo. Así que, en un switch podemos configurar dos tipos de puertos en relación con la configuración de las VLANs. Los puertos que unen switches con otros equipos de red, que generalmente son switches, routers o firewalls, y estos van a ser los puertos de tipo trunk, en los que vamos a permitir el paso de más de una VLAN, y el otro tipo de puertos que podemos configurar en un switch son los puertos de tipo acceso. Son aquellos puertos en los que en el otro extremo vamos a conectar un equipo final, como por ejemplo un ordenador, una impresora, un teléfono IP, una videoconsola. ¿Se entiende? Estos puertos se denominan de tipo acceso y estos van siempre asociados única y exclusivamente a una VLAN. Cabe destacar y dejar claro que este enlace, el que se utiliza para unir dos puertos de tipo trunk, no tiene nada especial, ¿eh? Esto es un cable normal y corriente. A menudo se le llama enlace de tipo trunk o enlace troncal, pero esto no significa que el enlace físicamente sea distinto de cualquier otro. No, esto es solo una forma de llamar a un enlace entre dos puertos de tipo trunk. Así que este enlace puede ser un cable UTP normal, como el que utilizas en casa para unir tu computadora con el router. O también podría ser un enlace de fibra óptica, por supuesto. Al fin y al cabo, el cable lo único que hace es permitir el paso de ceros y unos, nada más. El cable no entiende de VLANs. Y bueno, una última pregunta, y es en referencia a los servidores. Son equipos finales, ¿verdad? Un servidor es un equipo final. Así que el puerto del switch que conecta a un servidor debería ser un puerto de tipo acceso. Pero ¿qué pasa con las máquinas virtuales? ¿Creéis que también podemos tener una máquina virtual con diferentes servidores dentro y cada servidor en una red distinta? Podría pasar esto. Las máquinas virtuales se crean dentro de un host, que es el hardware que las contiene. Y este host, si tiene una NIC, una tarjeta de red y quiere dar conectividad a más de una red, pensad, más de una VLAN, ¿no debería ir conectada a un puerto trunk? ¿Y la NIC del host se debe configurar también de tipo trunk? Algo parecido nos puede suceder entre una conexión entre un switch y un router o un firewall, que pueden tener interfaces virtuales.
¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Tú qué crees? Venga, compárteme tu opinión, déjamelo en los comentarios y si te interesa, en el próximo vídeo también te hablaré de este tema. Aprovecharé también para responder y aclarar dudas que vayan apareciendo en los comentarios de este vídeo. Así que aprovecha para preguntarme, no te cortes. Mi objetivo... Fíjense en esos tracks, ¿no? Una parte, si lo miramos, me favorece bastante la red. Y esa es una parte económica también. Y eso es lo que trata de ser siempre, ¿ah? Trata de ser económico con lo que tenemos. Cuando usted solicita adicionales, pero claro, bien sustentado, ¿no? ¿Qué equipo necesito? Ahí sí el jefe va a mirar mucho mejor eso, porque sabe que ustedes ven la parte económica de la empresa. Pero claro, todo ligado, alineándose en lo que desea la empresa. ¿A dónde se está encaminando? Bien. Sigamos. La alta disponibilidad dentro del diseño de infraestructura de redes corporativas es la redundancia en el diseño para evitar puntos únicos de fallo, asegurando que la red siga funcionando, incluso si un componente falla. Pero siempre nuestro objetivo, mejor un objetivo, nuestra meta es que nuestra red no caiga. Siempre debe haber redundancias. Acuérdense, redundancias, debo tener equipos extras. Ser proactivo en ese aspecto, ¿no? Integración de la nube son un componente fundamental, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y la posibilidad de acceder a recursos y servicios sin la necesidad de un hardware físico extenso. Y este proceso es conectar diversas aplicaciones, servicios y sistemas. Y eso nos permite crear un entorno unificado y fluido que permite el intercambio automático y eficiente de datos. Eso nos permite la nube. Y algo más, este servicio de la nube, algunos mencionan que es una parte muy económica, porque no tenemos equipos, por ejemplo, en el caso de servidores, ¿no? Algunos te ofrecen servicio de seguridad, otros no. Solo te ofrecen el servicio. Acá está. Aquí está el servicio de la nube, usted tiene toda la disponibilidad de usarlo. ¿Y qué son estos servicios realmente, no? Porque todo el mundo habla eso de la nube, la nube, la nube. Y si ustedes son curiosos, si ven la nube son equipos que te dan esa capacidad de usarlos por medio de Internet, ¿no? Nada más. Eso nos permite hacer la famosa nube, que tienen costos. Y también hay operadores de eso. Hay una buena competencia entre estos operadores. Eso sí, hay que hacer los pagos, ¿no? Lo bueno que tiene también es que la nube, al querer uno ampliar más capacidad de guardar data, ¿sí? Te dice muy bien, ¿se quiere mucho más? Sí, ahorita en estos momentos. No demora ni 2, 3 días. En estos momentos te da esa disponibilidad. Claro, tiene un costo, ¿no? Viene el pago mensual y hay un incremento, por supuesto. No es gratuito en ese aspecto, ¿no? Porque también es un negocio, ¿no? En esto de la nube. Claro, algunos aspectos, claro, sale más beneficioso y económico. Eso sí es verdad. Pero depende del negocio y depende de la data que vas a guardar ahí. No toda data importante se guarda. Por ejemplo, ¿no? Un banco no creo que guarde en la nube todas sus transacciones que tiene, porque es su core, es su negocio, ¿no? Sus clientes, su cuenta de sus clientes tampoco no lo va a tener en la nube. Por seguridad no lo tiene. Entonces, en eso sí tienen que ser cautos, ¿no? Muy cautos. Allá, listo, aquí comienza. Aquí va. Los servicios en la nube son infraestructuras, plataformas o sistemas de software que se utilizan a través de Internet. Es decir, el software con el que trabaja este servicio no está instalado en tu ordenador. Estos facilitan el flujo de datos de los usuarios a través de Internet y para acceder a ellos los usuarios no necesitan más que una computadora, un sistema operativo y una conexión a Internet.
Antes de que apareciera la nube, todos los programas informáticos se instalaban en el ordenador y funcionaban de forma local. Esto, como es evidente, representa una limitante al momento de trabajar en algún proyecto con múltiples personas o en la gestión de archivos por parte de una sola persona. Gracias a la evolución de la Internet y de la competencia de las empresas que promueven sus servicios a través de ella, esto ha cambiado. Actualmente todas las infraestructuras, plataformas, sistemas de software o las tecnologías a los que acceden los usuarios a través de Internet sin tener que descargar software adicional se consideran servicios en la nube. Las ventajas de este tipo de servicios son evidentes, ya que su uso no está restringido a un solo equipo informático y la seguridad, capacidad de almacenamiento y recursos en la nube son mayores que los de un ordenador común de casa. Existen diferentes servicios en la nube, pero es posible que como usuario de Internet hayas tenido contacto en primer lugar con los denominados servicios de almacenamiento en la nube. Estos son muy populares como solución de almacenamiento, gestión y repartición de archivos, y podemos encontrar nombres de empresas como Dropbox, Google Drive, iCloud, Amazon Web Service, OneDrive, Mega, entre otros. La mayoría de estas plataformas representan soluciones sencillas de almacenamiento de datos, al cual nosotros como usuarios accedemos de manera gratuita, aunque con una capacidad limitada de espacio. Estas empresas encuentran rentabilidad en este tipo de servicios al también dar opciones de pago, prestando más espacio y almacenamiento o servicios extra. Pero en realidad este tipo de servicios solo es parte de las soluciones más generales que se presentan como tipos de servicios en la nube y que se pueden agrupar en varias categorías. Repasemos las más utilizadas. El primero se llama Software as a Service. El software como servicio, SaaS, es el servicio en la nube más utilizado siendo una forma de cloud computing, o también conocida como computación en la nube, y que en síntesis permite a los usuarios utilizar y acceder de forma remota a hardware y software informático a través de Internet. SaaS, siendo de esta manera, puede ofrecer a los usuarios una aplicación en la nube, junto con toda la infraestructura de tecnologías de la información y plataformas subyacentes. Puede ser la solución ideal para las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Algunos ejemplos de SaaS son los servicios orientados a los consumidores, como Google Docs y Microsoft Office 365. Y también se podría mencionar los servicios empresariales que ofrecen sistemas de software de gestión de recursos humanos, sistemas de gestión de contenidos, herramientas de gestión de las relaciones con los clientes y entornos de desarrollo integrado. La siguiente se llama Platform as a Service. La plataforma como servicio, PaaS, es una modalidad de cloud computing. En este tipo de servicio en la nube, el proveedor ofrece acceso a un entorno basado en cloud, en el cual los usuarios pueden crear y distribuir sus propias aplicaciones. Es ideal principalmente para los desarrolladores y los programadores, ya que permite que el usuario desarrolle, ejecute y gestione sus propias aplicaciones sin tener que diseñar ni mantener la infraestructura ni la plataforma que suelen estar relacionadas con este proceso. Entre algunos de los ejemplos podemos mencionar a AWS Lambda, el cual está destinado a respaldar la gestión eficiente de los recursos de AWS. Esto significa que los usuarios pueden ejecutar códigos sin necesidad de aprovisionar recursos o administrar en el servidor. Otro ejemplo sería Red Hat OpenShift, que ofrece a sus usuarios una forma más sencilla de crear e implementar sus aplicaciones. Y de la misma manera podríamos mencionar a todos estos de aquí. Por último tenemos a Infrastructure as a Service. La infraestructura como servicio, IaaS, también conocida como servicios de infraestructura en la nube, es una forma de cloud computing que ofrece a sus usuarios finales una infraestructura de tecnologías de la información a través de Internet. En otras palabras, es un proveedor de servicios. Proporciona el software y las aplicaciones a través de Internet. Los usuarios se suscriben al software y acceden a él, a través de la web o a través de las APIs del proveedor. Como ejemplo podría mencionar la infraestructura de Google Cloud, la de Microsoft Azure o la de IBM Cloud, entre otras. Antes de terminar, quería aclarar que cuando estaba hablando de SaaS, PaaS e IaaS, me refería a estas abreviaturas como software, plataforma e infraestructura como servicio respectivamente. Al utilizar el término como servicio, hago referencia a un servicio de cloud computing, que gestiona un tercero básicamente. De modo que usted, como usuario, pueda enfocarse en lo que es más importante, como el código y las relaciones con los clientes. Como hemos visto, los servicios en la nube van más allá de solamente utilizar Google Drive o Dropbox para almacenar archivos.
Son parte de categorías más grandes con las que las empresas de distinto tamaño pueden implementar soluciones hacia un usuario común de la web. Espero que esta información te haya resultado útil. Si es así, no olvides compartir el video, suscríbete a NewCode para más contenido y nos vemos a continuación. Esos trabajos en la nube, ¿no? Sí, es parte esencial, como lo menciono, sí, ¿verdad? Eso no es mentira. Es un servicio que tiene costos. Y eso hay que saber qué data debe estar ahí. ¿Qué data tengo que manejar? Bien. Y hablando de eso, no es esa data que está ahí, hablamos también un poco de seguridad, ¿no? Es un aspecto integral que incluye controles de acceso y la segmentación de la red para proteger datos y los sistemas corporativos. Tendencias en la clave de diseño de infraestructura, la automatización e inteligencia artificial. Está con nosotros la inteligencia artificial, por supuesto. Hay que saberlo usar. Y se sigue escuchando, ¿no? Y es en todas partes, es vox populis para todos, que un día la inteligencia artificial nos quitará nuestra parte laboral. Bueno, pienso que sí, le quitará al que no sabe usarla. Eso va a ser. El que no sabe usarla como un copiloto, como un apoyo, por ejemplo, para un programador. Un programador puede saber si un lenguaje domina muy bien, él puede pedirse una petición o un prompt y le va a enviar el código. Por supuesto que le envía el código. Pero ese código debe ser visto, para la redundancia, por un programador que conoce las sentencias, verifica si todo está bien, sí, lo sube a su programa y hace las pruebas necesarias. Ha habido casos, no sé si ha sido aquí en el Perú, no sé. Ha habido casos que personas han puesto eso, han seguido el código, han agarrado el código, lo han pegado en su programa y salió otra cosa. Y comenzaron los problemas. Entonces, y esta de la inteligencia artificial, vamos a seguir con el tema, es gestionar y optimizar las redes de manera más eficientes, permitiendo análisis en el tiempo real y detección de amenazas. Pero nuestros amigos hackers también lo utilizan, ¿ah? Ellos también trabajan ahí, viendo esas vulnerabilidades que tiene nuestro sistema, preguntándole, haciendo sus peticiones ahí en Internet de las cosas. Esta empresa tiene tal descripción. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar? Vamos al computing y redes distribuidas, auge de la tecnología como el OIT y el procesamiento de datos en el borde de las redes, los edge, exige infraestructuras distribuidas y más potentes, por supuesto, para soportar las cargas de los trabajos locales. De infraestructuras conectadas a la nube, como lo vimos en el video, las redes deben ser compatibles con entornos de nubes híbridas, permitiendo la conexión sin problemas entre recursos locales y en la nube misma, ¿no? La conectividad avanzada nos permite priorizar tecnologías como el Wi-Fi 7 y explorar el desarrollo del 6G. Desarrollo del 6G, ¿eh? El 6G está. Llegará su momento que llegará aquí al Perú, porque tenemos 5G, ¿no? Y hay operadores que lo están ofreciendo. Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, valga, repito la palabra, sean curiosos, nuestro trabajo es así, por curiosidad, la 6G tiene unas grandes desventajas. Y esta 6G nos va a permitir, como va, mayor capacidad, menor latencia, por supuesto. Por la 5G tenemos también menor latencia y una mejor eficiencia energética. Así lo están ofreciendo, pero hay unas desventajas enormes, parece que afectan mucho más al ser humano este 6G. Revísenla, por favor. Puede ser que su jefe le pida, oye, ¿cuándo llegaremos a 6G, no? Hay que estar atentos a eso. Entonces usted le va explicando por qué. Solamente hay 5G acá en el mercado, que se está ofreciendo ya. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a entrar a la Wi-Fi, a la parte inalámbrica. Un Wi-Fi 5, un Wi-Fi 6, un Wi-Fi 7. ¿Cuál es la diferencia que está aquí?
A ver, esa diferencia. Vamos a ver aquí, lo vamos a escuchar. Porque tiene que haber diferencias. Tiene que haber esas diferencias. Para entenderle mejor y también saber ver cómo trabaja, ¿no? La parte inalámbrica. Ya, este está aquí, está aquí, está aquí, sí. Volumen, está todo. Listo. Aquí este caballero nos va a explicar esas diferencias. Aquí está. Hola gente, pura vida. Hoy vamos a hablar sobre algo que utilizamos todos los días y es el Wi-Fi. ¿Sabían ustedes que hay diferentes tipos de Wi-Fi? En este video vamos a hablar sobre Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 y explicaremos cuáles son sus principales diferencias. También vamos a responder a la pregunta de si vale la pena cambiarme a un Wi-Fi más rápido. Y no se preocupen si ustedes no saben mucho de tecnología porque se los vamos a explicar de la forma más sencilla que sea posible. Comenzamos. Primero, ¿qué es Wi-Fi? Imagina que es como una carretera invisible por la que viajan los datos desde el enrutador hasta los dispositivos que tengas en casa, ya sean teléfonos, tabletas o computadoras. Cada nueva versión de Wi-Fi hace que esta carretera sea más rápida y amplia, permitiendo que más autos o datos viajen al mismo tiempo sin chocarse. Como ejemplo, imagine que su casa es como una ciudad. El enrutador es la estación central de autobuses que envía la información, los autobuses, a todas las casas, los dispositivos. Si la carretera es estrecha, pocos autobuses pueden pasar a la vez, pero si la carretera es más ancha, más autobuses pueden llegar a su destino más rápido y sin problemas. Ahora que ya entendemos qué es el Wi-Fi, empecemos hablando de Wi-Fi 5, que fue lanzado en el 2014 y permite alcanzar velocidades de hasta 3.5 gigabits por segundo. Es como una carretera de 2 carriles, puede manejar bastante tráfico y es mucho más rápida que las versiones anteriores. Pero si muchas personas están usando internet al mismo tiempo, puede empezar a congestionarse. Si estás viendo una película en streaming y alguien más está descargando un archivo grande, podrías notar que la película se pausa para cargar. Es como si dos autos estuvieran tratando de usar el mismo carril y se atascaran. Luego tenemos el Wi-Fi 6, lanzado en 2019 y que alcanza velocidades de hasta 9.6 gigabits por segundo. Es como una autopista de 4 carriles con carriles adicionales para vehículos de emergencia. Es más rápida y puede manejar mucho más autos sin congestionarse. También Wi-Fi 6 es más eficiente en la gestión de la energía, lo que significa que los dispositivos que la usan pueden ahorrar batería. Si tienes una casa llena de dispositivos como teléfonos, tabletas, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y más, con Wi-Fi 6 todos estos dispositivos pueden usar internet al mismo tiempo sin problemas. Incluso si alguien está viendo videos, otro está jugando en línea y otro está en una videollamada, todo sigue funcionando sin interrupciones. Y hacemos una pausa para recordarles que están en el canal de Más Tecnología y que acá podrán encontrar más videos como este. Si a ustedes les interesa el tema, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar su campanita de notificaciones para que se den cuenta de cuando sacamos nuevo contenido y a que si tienen alguna duda o comentario lo pongan en la parte de abajo de este video. Finalmente llegamos a Wi-Fi 7, lanzado este 2024 y que permite velocidades de hasta 30 gigabits por segundo. Es como una super autopista de 8 carriles con carriles exclusivos para autobuses y autos eléctricos. Es increíblemente rápida y puede manejar aún más tráfico sin problemas. También tiene una latencia muy baja, lo que significa que los datos llegan casi instantáneamente, ideal para juegos en línea y videollamadas. Imagina una gran fiesta en casa con muchos invitados, todos usando sus dispositivos conectados al Wi-Fi. Con Wi-Fi 7 puedes tener múltiples videollamadas, transmisiones en 4K y juegos en línea ocurriendo al mismo tiempo sin que nadie experimente retrasos o interrupciones. A lo mejor en este momento te estás preguntando, ¿para qué me sirve un Wi-Fi más rápido como Wi-Fi 6 o 7 si mi conexión a internet no supera la velocidad de transmisión de Wi-Fi 5? Gran pregunta, aunque la conexión a internet no sea muy rápida, tener un Wi-Fi más rápido tiene muchos beneficios. Lo primero es un mejor rendimiento en ambientes congestionados. Wi-Fi 6 y 7 están diseñados para funcionar mejor en entornos donde hay muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.
ideal para hogares con muchos equipos electrónicos conectados a Internet. Lo segundo es una latencia reducida. Wi-Fi 6 y 7 tienen tecnologías que reducen la latencia, esencial para los juegos en línea y videollamadas. La tercera ventaja es la eficiencia energética, ya que disponen de la tecnología Target Wait Time, que ayuda a los dispositivos a ahorrar batería. Además, como cuarto punto, hay una mayor capacidad de usuarios. Wi-Fi 6 y 7 pueden manejar más dispositivos conectados simultáneamente sin degradar el rendimiento. Y por último, la preparación para el futuro. Aunque la conexión a Internet actual no sea muy rápida, futuras actualizaciones pueden ofrecer velocidades más altas. Con Wi-Fi 6 y 7 estarás preparado para estas mejoras sin necesidad de tener que cambiar de enrutador. Y para resumir, recuerden que Wi-Fi 5 es como una carretera de 2 carriles, Wi-Fi 6 es como tener una autopista de 4 carriles y Wi-Fi 7 es como una superautopista de 8 carriles. Recuerden que cada nueva versión es más rápida, más eficiente y puede manejar más tráfico. Así que en la medida de sus posibilidades, prefieran siempre dispositivos que sean compatibles con Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 y así ustedes van a tener un mejor desempeño. Hasta acá llegamos con este video, les agradecemos mucho habernos visto hasta este punto. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar su campanita de notificaciones y dejarnos un buen me gusta. Nos vemos en... Ya viene esa diferencia, ¿no? De Wi-Fi y Wi-Fi 7, ¿no? Lo más rápido. Ajá. Ahora, mi pregunta, y no sé si me lo van a poder responder ustedes, ¿qué Wi-Fi tenemos en casa para poder comunicarnos? ¿Un Wi-Fi 5? ¿Qué nos ofrece nuestro operador? ¿Un Wi-Fi 6? ¿O tenemos un Wi-Fi 7? ¿Qué nos ofrece el operador realmente? Porque pagamos por ese servicio, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué nos ofrece? Pero ahí, bueno, si tienen su contrato en la mano, ahí lo pueden preguntar, o ahí en el mismo internet también lo pueden averiguar. Bien, seguimos con ese, pasamos las diferencias, los Wi-Fi 5, 6, 7, los mejores tienen un Wi-Fi 6 y 7, baja latencia, ahorramos batería, mucha cantidad de usuarios y todos podemos estar conectados ahí. Bueno, no, está en casa, una gran mayoría de dispositivos, por supuesto. Pero vamos ahora a un punto que es importante, la ciberseguridad de confianza cero. Es un tema importantísimo y la implementación de modelos de seguridad de confianza cero es fundamental para proteger la red ante amenazas cada vez más sofisticadas. Es verdad, nuestra amenaza no solamente está en Internet, que es seguro, la amenaza también puede estar dentro de la empresa, una ingeniería social. Entonces, para eso hay que estar preparado. Prevenir todo eso, como somos responsables de nuestra red, los accesos. ¿Cómo voy a ofrecer mis accesos? Deben ser los mínimos que deben ofrecer. Y poco a poco se van dando esos accesos, dependiendo de la solicitud del jefe del área. Les sugiero eso, por favor. Si hay una solicitud que le piden darles a esa persona más accesos, por favor, me envía un correo, ¿no? De la misma empresa, crea un file, guarda ese correo, porque cuando llegue, y creo que lo mencioné en una sesión, cuando llegue a auditoría, se lo va a pedir. ¿Por qué esa persona tiene accesos? Ah, acá está. Saca usted su file, muestra el documento y listo. Usted solamente recibió órdenes, nada más. Nada más. Su trabajo es por medio de esas órdenes. ¿Bien? Eso lo digo por propia experiencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso de dar accesos. Usuarios visitantes deben tener sus puntos de red listos, IPs listas, sus logs listos para ser activados. Bien, entonces, ¿qué es un modelo de seguridad Zero Trust? Aquí un caballero, Miguel, nos va a permitir hablar eso, que es importantísimo en estos momentos
Estos casos de la ciberseguridad y los usuarios que tenemos, ¿no? Solo externos que se pueden comunicar o estar aquí, sino los internos especialmente. No creo que un día le hablé con ustedes, ¿no? Al respecto, ¿no? Yo tenía, no era un jefe, sino era un profesor eh, en la universidad y decía cómo consideraba a los usuarios. Los usuarios, él considera a todos los usuarios, no sé si era verdad, y él lo mencionó, que todos eran, o sea, para su control de él, todos eran ladrones. Entonces estaba el prevenido de todos sus usuarios en su red. No sé cuántos tendría en su red. Creo que el señor trabajaba en un periódico, creo que sí, no sé. No me acuerdo muy bien eso. Pero él decía que sus usuarios todos eran ladrones y con eso se basaba su estrategia. Ah, bueno, se respeta, ¿no? Las estrategias. Tampoco se preguntó cómo es su estrategia para controlar eso, ¿no? Bien, voy a tratar de compartirlo. Y si ustedes revisan también, hay estrategias de eso. Pero esta es la más saltante, el Zero Trust. Y es muy difundido, muy aplicado también en los negocios. Creo que está muy alto acá, lo voy a bajar un poco. Ya. Listo, Zero Trust. Estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un honor poder compartir con ustedes toda esta información acerca de un tema sumamente importante que forma parte del examen de certificación SC900 acerca de lo que viene siendo la parte de seguridad y cumplimientos, Security Compliance también conocido. En esta oportunidad quiero pues que nosotros conozcamos qué es el Zero Trust, también conocido con el nombre de nivel de confianza cero. En primer lugar, vamos a definir que el Zero Trust es un modelo a seguir. Es un modelo en donde todo usuario que pertenezca a una organización o que no pertenezca a una organización tiene que validarse para poder ingresar, para poder verificar su identidad, su autorización, para ya sea aplicaciones móviles, Data Access, Network Access o cualquiera de las otras aplicaciones, bases de datos o infraestructura que nosotros deseamos ingresar. Prácticamente este modelo Zero Trust se basa en el principio de nunca confiar y siempre hay que verificar para realizar cualquier transacción de manera individual. El Zero Trust o nivel de confianza cero tiene 6 pilares básicos en el cual él está montado. Por ejemplo, tenemos que todo usuario debe de tener una identidad, una contraseña para poder ingresar. Tú mejor que yo sabes de que aplicaciones, accesos o incluso hasta registros nos van a pedir que podamos colocar pues una cuenta de usuario y una contraseña. Los dispositivos, que es ahí ese lugar maravilloso donde pueden converger diferentes aplicaciones, ya sea para accesar a un juego, para poder accesar a una red social, para poder accesar a nuestro correo electrónico corporativo. Prácticamente deben de estar validados dentro de todo este nivel de confianza cero, deben de estar validados dentro de un tenant que les permita dejar y permitir el acceso pues a estos dispositivos que son personales. Las aplicaciones hoy en día, ya sea para descarga, llámese también para poder accesar a ellas y poder realizar algún proceso, necesitamos pues prácticamente la parte de la identidad o la parte de la validación. Los datos, que es la parte más importante de todo este proceso de mantener segura todo nuestro entorno tecnológico. Los datos, pues, recordemos que puede ser desde un tablero donde en Power BI nosotros tengamos cómo es el rendimiento de ventas o las compras realizadas,
desde una receta para la preparación de algún alimento que es confidencial y es exclusivo de una organización. Entonces, los datos que deben de estar protegidos, y es lo que busca la ciberdelincuencia para poderlos asaltar, robar o manipular, prácticamente forma parte de este nivel de confianza o de este pilar fundamental del cual estamos compartiendo información. La infraestructura, sea esta híbrida, sea esta también a nivel nube o sobre todo a nivel on-premise, nivel local, donde pues representa pues una amenaza bastante latente, y es ahí donde podemos implementar pues todo este modelo con la finalidad de mantener segura toda nuestra información, aplicaciones, la manera de cómo el usuario se va a conectar y por supuesto las redes que deben de estar segmentadas si nosotros hablamos en un servicio local o prácticamente pues un nivel híbrido. Y es así pues como nosotros debemos de mantener pues segmentada toda nuestra información con el principio de que todos puedan validarse para poder ingresar a un sistema. Aunque lo vamos a ver más adelante porque se va a ir desarrollando pues este curso de seguridad y cumplimiento, Security Compliance, pues hablar sobre el multifactor, las diferentes formas en cómo nosotros podemos accesar, y acabamos pues de mencionar una de ellas. Es así como el nivel de confianza cero, un modelo que se aplica hoy en día, en donde debe de existir una completa desconfianza de todos nuestros servicios, desconfiar de todo, mejor dicho, desconfiar de todo, y prácticamente brindarle al usuario el acceso de una forma pues bastante administrativa, algunos le llaman restringida, otros le conocen pues como un paso para poder realizar un proceso de identificación. Así que, ¿qué te ha parecido pues esta enseñanza, este video, donde hemos compartido un poco, un espacio sobre el nivel de confianza cero, conocido como Zero Trust? Y Zero Trust. Nivel confianza cero. ¿Has visto? Y lo han escuchado también. Lo mínimo debe tener un usuario, no más. Poco a poco se le da esos accesos. Y como los mencioné, siempre por una solicitud de un gerente a tu jefe por medio de un correo formal. Ese es lo mejor, yo se los digo. Aquí evitamos muchos problemas. Muchos problemas. Seguimos en el diseño y estructura de redes corporativas, la sostenibilidad. Las empresas buscan soluciones de red más eficientes en cuanto a consumo eléctrico, uso de materiales reciclables y sistemas de gestión térmico. Hablamos del SD-WAN, redes de área amplia, definidas por software. Esta tecnología es estándar y ayuda a optimizar costos y mejorar la conectividad, especialmente en entornos con múltiples ubicaciones. Esto permite este tipo de tecnología, la SD-WAN, de arquitectura. Hablamos de dos proveedores que tratan de trabajar juntos hacia un proyecto. Hay una parte de ver que es competitivo, pero se unen para sacar una tecnología adelante. Y eso es bueno, no crea en estos tipos de negocios. Podemos ser, como dicen, negocios rivales, pero nos une una empresa que quiere tener una tecnología y nos unimos para eso, para que se desarrolle esa tecnología. Y vaya que sí, que lo hicieron. Vaya que sí lo hicieron, ¿eh? Voy a poner esto aquí y lo voy a compartir un momento para que ustedes escuchen cómo se llegan a eso, a esas soluciones, ¿no? Pero de vez en cuando hay una empresa que quiere ser totalmente independiente con las otras, ¿no? Pero hay que buscar la parte objetivo, ¿no? Que ambas partes nos conviene en el negocio participar.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Telecom Tech Talks. Vamos a hablar de cómo la nube está cambiando también la forma en la cual nos conectamos. Para eso estoy con Martín Delía, Marketing Manager B2B de Telecom, y Hernando Castiglione de Fortinet. ¿Cómo andan? Muy bien, todo en orden. ¿Me pueden definir este término que se está escuchando cada vez más? ¿Qué es SD-WAN? Lo traducimos, Software Deployed WAN, Wide Area Network. Es una red definida por software, vamos fácil. Martín, para Telecom, el negocio de brindar un enlace dedicado, por ejemplo, es súper importante. Y hay empresas y corporaciones como un banco, por ejemplo, que valoran de una forma muy grande el hecho de la seguridad, de cómo llega esa información, de cómo se la separa de otro tipo de redes. En el caso de estas redes de nube o SD-WAN, ¿cómo llegan a estos clientes y a qué clientes ahora se les está ofreciendo esto que antes quizá era un imposible? Muy buena la pregunta. Es parte, yo diría, uno de los negocios más importantes de la parte corporativa de Telecom es darle enlaces a grandes empresas, bancos. Ponemos bancos porque siempre hay un tema de seguridad. Todo el mundo requiere seguridad, el banco tiene más exigencias, incluso tiene exigencias del Banco Central, etc. Entonces, hasta ahora, como vimos recién, necesitabas tener un enlace dedicado, que es un enlace que tiene cierto costo, requiere ciertos servicios. Hoy lo podés reemplazar por un enlace no dedicado, a un costo mucho menor, con las mismas características de performance y de seguridad que tenías antes. La conexión que tengo en casa, por ejemplo. Es como la conexión que tenés en tu casa, montada esta capa de software encima, que te va a dar características como si tuvieras un enlace como tiene un banco. Y Hernando, ¿eso cómo lo implementás? ¿Cómo llevamos esta conexión virtualizada a nuestra conexión normal o tradicional que podríamos tener en el hogar? Creo que la palabra más importante ahí es seguridad, porque nosotros no vamos a confiar en esa comunicación si no es una comunicación absolutamente segura. Entonces, lo primero que tenemos que lograr para implementar eso es seguridad. Y después, lo que tenemos que lograr es eficiencia. Es decir, que esa comunicación no sea un impedimento, sino que sea algo que funciona perfectamente bien e incluso que funciona mejor que los enlaces tradicionales que muchas veces nos comunican. ¿Por qué? Porque utilizamos todo lo disponible para comunicarnos. Entonces podemos ser mucho más eficientes. Por ahí lanzamos por un camino diferente el mismo tráfico y lo hacemos de manera mucho más eficiente. Entonces, seguridad y eficiencia, creo que son los dos puntos claves acá, ¿no? Yo me quiero agregar uno más, que es la administración, ¿no? O sea, tenés acceso a administrar tu red desde donde vos quieras, como vos quieras, con los especialistas que vos quieras. Eso es fundamental, te va a dar mucha flexibilidad para el negocio. Una de las funciones más importantes, una de las ofertas más importantes que vimos en estas charlas de Telecom tiene que ver con el asesoramiento, ¿no? De poder entender si yo soy candidato o mi empresa podría elevarse de tal o determinada forma utilizando una tecnología. ¿Quiénes son los principales targets que tienen a la hora de plantear SD-WAN? A la hora de decir, mirá, ahora está esta opción, casos, qué tipo de empresas, qué tipo de modelos. A una super variedad. Yo te diría todos los que tienen sucursales. Vos tenés que desplegar locaciones digamos, a lo largo del país. Elegí lo que vos quieras. Un supermercado, un banco, una concesionaria de autos. El tipo que necesite manejar y tener sus sistemas centralizados, tu sistema de facturación, tu sistema de stock, tu sistema de reparaciones, vas a necesitar enlazar todas las sucursales. Bueno, sos candidato claramente a poder tener una red SD-WAN y para eso Telecom te asesora. Hablas con nuestros ingenieros y en 2 minutos te van a decir primero si te conviene o no te conviene y después de qué manera, cómo hay que desplegarla, cuál es el costo y si querés después ayudarte con servicios a mantener, a que vos no te tengas que ocupar de la red, Telecom se ocupa de mantener tu red. ¿Por qué se eligieron? Es una muy buena pregunta. Fortinet es una compañía que ha crecido muchísimo. Nosotros nacimos por allá por el año 2000 y nacimos con este concepto de una tecnología multipropósito. Pensemos que en el año 2000 no existía, si uno tenía que pensar en ciberseguridad, tenía que pensar en tener diferentes soluciones, que eran diferentes tecnologías, diferentes consolas de administración y diferentes personas idóneas que sean capaces de administrar y gestionar esa tecnología. Y pensar en una solución multipropósito que tuviese todo dentro de una misma caja, de una misma plataforma, era complejo. ¿Por qué? Porque existía el procesamiento o el procesador de propósito general, porque todo corría sobre una misma plataforma con un único tipo de procesador. Fortinet nació pensando en la idea de decir,
queremos tener procesadores específicos para tareas específicas. Y ahí empezó a conceptualizar esto de el equipamiento multipropósito, que hasta ese momento era disruptivo, porque todo el mundo decía, no, si hace muchas cosas en una misma caja, posiblemente no las haga bien. Pero el teléfono que tengo en el bolsillo posiblemente tenga más capacidad de procesamiento que lo tenían los mejores equipos de seguridad en esa época. La tecnología hizo el resto. Hoy podemos encontrar en plataformas multipropósito funcionalidades que son excelentemente buenas y que juntas traen beneficios enormes para la gestión, para la administración, para la facilidad, para simplificar el uso y lo cotidiano del día a día de esos usuarios, ¿no? Cuando estamos hablando de sucursales, como hablabas muy bien recién, hablamos de que el cliente necesita y quiere soluciones. Quiere algo simple, rápido, donde encuentre un problema y encuentre inmediatamente una solución. Lo que nosotros estamos ofreciendo es eso, es una plataforma que puede resolver esa problemática de comunicación SD-WAN y además tiene toda la seguridad embebida y todo lo que pueda necesitar aparece ahí. Es como una navaja suiza en la red. O sea, todos los problemas de comunicación que uno puedas tener y todo lo que tenga que ver en materia de ciberseguridad está todo en el mismo lugar. Es simple de gestionar, es fácil, es rápido y súper accesible. Como te dice él, está, ¿no? Vos dijiste cómo nos elegimos, que está muy bueno. Obviamente estás escuchando que Fortinet es líder en esto. Eso es una pata. Nosotros somos súper celosos de nuestros clientes. Entonces, estamos como en el medio, ¿no? Decimos, está nuestro cliente y está Fortinet. Es lo mejor para nuestro cliente, no solo para Telecom. Eso creo que es lo que nos ha hecho elegirlo. Eso significa que nosotros tenemos el respaldo permanente de Forti, ¿sí? Ellos hablan con nuestros clientes, nosotros hablamos con los clientes, entre todos buscamos la mejor solución, la mejor evolución, guiar a los clientes, trabajar en conjunto y avanzar para que todos podamos darle lo mejor siempre de cara al cliente. Creo que ahí el pensamiento es clave, ¿no? El pensamiento de decir, somos un equipo de trabajo. O sea, Fortinet y Telecom trabajan juntos. Nosotros tenemos una inversión muy grande de un equipo grande aquí también, que colaboramos de la mano y que estamos siempre cerca, no solamente de ellos, sino también de los clientes. O sea, para entender la tecnología, para hacerla funcionar adecuadamente, para definir exactamente cuál es la mejor forma de ponerla a funcionar, etc. Como ellos mencionaron, son un equipo. Y eso tiene que considerarse en todo negocio, ser un equipo. Vamos a avanzar. Sí. A ver, lo tengo aquí. No sé si lo ven, lo compartido, sí lo ven. Ya está, aquí lo veo. Bien. Seguimos en la parte de diseño de infraestructura de redes corporativas, la parte de observabilidad. ¿Se acuerdan ustedes la monitorizar el rendimiento de la red? Es crucial para asegurar el funcionamiento óptimo y detención temprana de problemas como los IDS y los IPS, acuérdense la última sesión. Seguimos mejorando, claro, tenemos que mejorar necesidades y habilidades digitales. Siempre hay que estar con eso con nuestros equipos, saber esos conocimientos también de software, conocerlos, no solamente de hardware. Mejorar la eficiencia y reducción de costos, eso les puede servir bastante el SD-WAN, como ustedes lo escucharon en el video anterior. Y la preparación para el futuro. Hay que prepararnos para el futuro. Hay que leer. Hay cosas que parece que fuera fantasioso, pero en un momento puede ser realidad. Entonces uno está al tanto de eso, ¿no? Para un futuro más conectado y digitalizado siempre. Hablamos de calidad de estructura y los data centers. Un cableado, sistema organizado de cables, conectores y canalizaciones que facilita la transferencia de la data de alto nivel y de manera segura entre servidores y equipos de almacenamiento y otros dispositivos. Aquí usamos los estándares la TIA 942, fundamental para la fiabilidad, escalabilidad y fácil gestión de un data center. El data center han evolucionado en estos años, 2004 mucha fuerza, 2005 también, y si ustedes averiguan, hay problemas con estos data centers ahora, en caso de energía. Fíjense en el dibujo de arriba, hay empresas que trabajan todavía así, con esos cableados que parecen unos tallarines, trabajan. Pero hay estándares que les permiten organizarse como la parte que está abajo en el dibujo. Hay estándares o normas internacionales, las cuales les permite tener ese ordenamiento. Estos cables estructurados para data center son cables certificados, como los cables de alta densidad o fibra también. Eso nos permite garantizar la velocidad y seguridad de la transmisión de datos según los estándares de la industria. Fíjense,
Aquí tenemos unos cables, los años de aprobación. Desde el año 95 tenemos las categorías 5E hasta el 2018, que está en la categoría 8.1. Ahora, respondiendo a mi segunda pregunta, ¿no? Una de esas preguntas que hice, cada uno tiene, reconocidos por la ANSI, por supuesto, tiene su velocidad de transmisión. Con la velocidad de transmisión, y para un data center y ser económico, pueden utilizar categorías 5E, 6 y 6A. Las que están más en el mercado están las 6 y las 6A, el cual nos permite tener una extensión que nuestro cable de 100 metros. Y nuestro data center no lo puede utilizar. Ustedes saben que estos cables usan cobre, metal cobre. El cobre ha subido en el mercado. Entonces ya se imaginan para qué ha subido en el mercado. Este crecimiento de data centers está sucediendo a nivel mundial. Hay preocupaciones en los Estados Unidos, mucho más en España, y en el Perú también hay data center, o no hay data center para ustedes. Curiosidad, busquen, ahí está en internet, ahí está la información. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Voy a decir algo del problema en los Estados Unidos. En los años, hará 2 años, solamente hicieron un promedio que los data centers usarían el 4% de la corriente en total del consumo eléctrico. Ahora se presume que va a llegar a mucho más, y eso les preocupa a los norteamericanos. Hay ciudades en España que ya no los quieren, estos data centers, que se vayan. Mucho consumo eléctrico, demasiado. En este calidad estructural y data centers hay la canalización y de gabinetes, ¿no? Organizan el cableado, mientras que los gabinetes son los armarios. Hay normas. Hay una norma de canalización de rutas y espacios, que es la ANSI TIA 569E, y su equivalente, que es la ISO IEC 14763-2. Y en normas de gabinetes y rack está la EIA, es la SA 310E, antes conocida como la 310-D. Hay normas para eso. Y eso es un orden, no es criterio de uno, sino es una norma establecida. Y les sugiero que su red deba ser ordenada. Eso habla mucho de su trabajo, de ustedes. Mucho habla de su trabajo, de su ética y profesionalismo. Es una sugerencia que les doy. Topologías jerárquicas. La implementación de una topología estrella segmenta el data center en zonas, permitiendo que los cambios en un área no afecte a otras y facilitan el crecimiento. Es un estándar ya la segmentación estrella en un data center y en redes también, en que tenemos en otras empresas, ¿no? Estas normas, normativas, la TIA 492, son cruciales. Proporcionan pautas sobre cómo debe ser el diseño de un data center, cómo se debe desarrollar, incluyendo cableado, su correcto funcionamiento y mantenimiento. Vamos a ver si podemos, en el tiempo que tenemos, lo podemos usar y ver este video. Voy a seguir avanzando. Aspectos del cableado estructurado, fundamento de la conectividad, transmisión de datos, voz y video, asegurando una comunicación confiable en empresas y data centers. Interconexión eficiente, una conexión rápida y segura, cumplimiento de estándares, como este estándar TIA 942, y una gestión y escalabilidad. Una gestión fácil y una escalabilidad futura de la red mediante la organización de estos cables de cobre y fibra óptica en paneles de conexión. Mercado, cómo el mercado se desarrolla, el crecimiento del mercado en sí, de cableado estructurado, para data center alcanza los 28,34 mil millones de dólares. Eso es una proyección al 2032. Por eso se ha encarecido ese metal, el cobre. Se ha encarecido bastante. ¿Y podrá llegar esa cantidad? Vamos a ver si soluciona también estos problemas de energía. La inversión de infraestructura, una inversión de 170 millones de dólares en desarrollo y financiamiento de activos data center en el 2026, o sea, en este año. Hay países que están construyendo data centers. Hay uno último que está al sur de Argentina, que se está construyendo, o creo que ya terminó su construcción. Vamos a ver cómo va a trabajar eso. Redes definidas por software, lo SNE y la virtualización NFV.
Redes definidas de software, SND, y la virtualización de funciones de red, los NFV, si podemos decirlo así, esta letra, son tecnologías claves en el entorno para transformar las redes. Y si hablamos del SNA, es el plano del control de los datos, ¿no? Una gestión centralizada y programable de la red a través de software, mientras que el NFV virtualiza las funciones de red, ¿no? Ejecutándolas en hardware de propósito general en lugar de dispositivos dedicados. Mejora la agilidad y reduce costos, y a menudo usados en conjunto, o sea, el SDN y el NFV, usados en conjunto, logran una mayor flexibilidad, automatización y eficiencia, ¿sí?, en la gestión de redes. Vamos a ver de cada uno de ellos. Es el SDN. Separa el plano de control. Toma las decisiones de enrutamiento del plano de reenvío que dirige el tráfico. ¿Cómo funciona? Controlándolo, centralizando, ese control lo centraliza basado en un software en sí, a menudo con interfaces de programación de aplicaciones API. Se comunica con la estructura de hardware para dirigir el tráfico de manera más eficiente. Y si hablamos, y algunos beneficios que está el SDE, una gestión centralizada, control único de la red, automatización, una configuración y el control dinámico del comportamiento de red, la flexibilidad y agilidad, una red rápidamente, se adapta rápidamente a las demandas cambiantes de tráfico y los servicios. Si nos alcanza en tiempo, no sé cuánto tengo yo aquí, vaya, creo bastante tiempo, veremos este video, pero está dentro de su EPT y estaré también dentro de su evaluación, no se vaya a olvidar, por favor. Y hablamos de los NFV, la virtualización de funciones de red, nos permite virtualizar y aislar las funciones de red del hardware físico en el que normalmente se ejecuta. Su función, ¿cómo funciona? Esta virtualización por VNFs se ejecuta como software de servidores estándar de propósito general, operando sobre una infraestructura de virtualización. Beneficios: una reducción de costos, disminuye la necesidad de hardware, escalabilidad y flexibilidad, escalarse elásticamente hacia arriba o hacia abajo según la demanda, sin necesidad de comprar hardware físico adicional, una implementación rápida, el software puede desplegarse y actualizarse mucho más rápido, independencia del proveedor, evita el bloqueo que el proveedor te puede dar en esos casos, ¿no? Permitir que las funciones de la red se ejecuten en cualquier hardware, o sea, un proveedor definido ahí. Una relación del SDN y NFV son complementarias entre sí, son complementarias. En caso de NFV proporciona la infraestructura, crea la infraestructura de hardware y software de propósito general, mientras que el SDN gestiona la red, proporciona la inteligencia y la automatización para controlar y orquestar estas funciones virtualizadas y en el tráfico dentro de la red virtualizada. Aquí le dejo un esquema de cómo se define. Tendencias en el futuro, un enfoque nativo de la nube. Un debate arquitectónico se ha desplazado hacia soluciones nativas de la nube, donde el SND y NFV se integran con funciones esenciales. Eso sí, agilidad de transformación digital, las tecnologías son clave para la transformación digital, y la convergencia con 5G. Esa combinación es fundamental para la gestión y flexibilidad de las redes. Una convergencia con 5G. Integración de la nube, el cloud networking. Hablamos de la consolidación de tecnologías en la nube y en las operaciones empresariales, el cual hace una creciente competencia entre proveedores de servicios de la nube, los SSP, que ofrecían servicios más avanzados y seguros en sí. Una demanda creciente de soporte y servicio al cliente por parte de compradores de servicios en la nube, además de un enfoque de soluciones de redes más inteligentes, ¿no?, seguras y colaborativas.
Seguimos con esta integración de la nube. Una característica es la consolidación, ¿no? Como los servicios de microservicios y los Kubernetes, y la creación y adopción de IA y estrategias de nubes híbridas. También nos permite la modernización mediante la integración de datos de diversas fuentes para mejorar la agilidad y la innovación, aprovechando la escalabilidad y la flexibilidad de los servicios de la nube pública y la democratización del acceso a tecnologías emergentes. Por una de ellas, y que está ya evolucionando, tenemos la computación cuántica. La ciberseguridad también está por ahí, ¿eh? No está escapando eso de la computación cuántica. El otro es, mientras que el gasto de la nube pública continúa aumentando, ¿no? Alcanzando los 723,400 millones en el 2025. Los Kubernetes, si tengo tiempo de ver Kubernetes, tengo 3 minutos. Este Kubernetes sí lo vamos a ver. Voy a tratar de terminar esa parte, pero Kubernetes sí, porque es importante para ustedes puedan entender ese trabajo de Kubernetes. Lo voy a marcar aquí. Ya, listo, lo tengo aquí, Kubernetes. Consolidación y crecimiento de la nube, una integración profunda. Integra de manera integral en sus operaciones diarias, convirtiéndola en un elemento central de su estrategia de negocio. Flexibilidad y rentabilidad permite a las empresas acceder a recursos informáticos, almacenar datos e implementar aplicaciones de forma más flexible y rentable, y mantener esa infraestructura en lugar de mantener infraestructuras locales y costosas, ¿no? O sea, hace un ahorro esto. El networking. Las tendencias claves en las nubes y redes y en el machine learning. Te contrato 2024. La integración de estas herramientas del IA/ML en la plataforma de la nube fue una tendencia importante, ¿no? Permitiendo un acceso más amplio a analíticas avanzadas, automatización y toma de decisiones inteligentes. El machine learning es el aprendizaje automático, ¿no? El e-learning es el aprendizaje profundo. Hay que saber esas diferencias. No se deben olvidar de eso. Otras tendencias en nubes y redes: competencia entre proveedores, la competencia entre los principales proveedores de servicio en la nube, como el AWS, el Azure y el Google Cloud. Se identificó, ofrecieron nuevos servicios, mejoras de infraestructura y precios muy competitivos, ¿eh? Enfoques en seguridad y colaboración, un enfoque para integrar redes más inteligentes, nuevas capacidades de seguridad en IA. Soporte al cliente se valora cada vez más con aumento de las interacciones de los compradores en los equipos de ventas. Y atención al cliente, o sea, la postventa, ellos están ahí. Y la sostenibilidad, otro punto importantísimo en nuestra parte en las redes, un compromiso con prácticas más sostenibles, promoviendo la eficiencia energética y sus energías renovables. En eso tenemos que enfocarnos más, y eso debe enfocar también en los data centers, ¿no? ¿Qué energías renovables va a usar? Aspectos destacados de la integración: eliminación de silos de datos, acceder a datos de diferentes fuentes desde una única plataforma, mejorando la modernización empresarial, mayor precisión en los datos, una sincronización automática de datos entre sistemas a través de la integración en la nube, prevenir errores que surgen de la entrada manual de datos, aumentando la precisión general, prevenir esos errores, ¿no?, que surgen de la entrada de datos. Eso es importante. Tendencias en el cloud networking: nativos en la nube, los microservicios, los contenedores, los Kubernetes, que en un momento lo vamos a escuchar, se han convertido en la base de esas aplicaciones modernas. La IA de la nube híbrida, adopción de la inteligencia artificial, estrategias de nube híbridas, innovación acelerada, infraestructura y plataformas de desarrollo a gran escala, democratización tecnológica, en caso de estos proveedores, los AWS, los Microsoft Azure o los Google Cloud, ¿no? Facilitan ese acceso, como la computación cuántica, ¿no? Y hablando de la ciberseguridad avanzada, la confianza cero y herramientas de detección de amenaza de errores. Beneficios: fue
que ofrece, ¿no? Una flexibilidad de escalabilidad de recursos informáticos, agilidad empresarial, una modernización empresarial y rápida entrega de aplicaciones y servicios, un acceso global, datos y aplicaciones, y una reducción de costos, por supuesto que sí. Habría necesidad de invertir y mantener físico. Como lo mencioné un momento, ¿qué data tenemos que tener en la nube para que nos ofrezca eso, reducción de costos? Claro, en caso de eso son equipos, ¿no? Ya no compramos servidores, entonces, ¿qué data tengo que poner ahí? Principales proveedores, aquí tenemos los 8 proveedores más grandes están en eso, está AWS, después está Azure y Google Cloud, ¿no? Amazon tiene el 29% del mercado. Aquí hablando de 30, ¿no? Está entre 30 y 29 o 30% del mercado. ¿Cómo se relaciona con la nube? La integración en la nube, la unión de datos, diversas fuentes, el cloud networking, el conjunto de redes que permite el acceso a estos servicios. Y estrategias de la nube, principios de integración y el networking para construir y operar servicios. Fíjense, esto es un data center, se va ya terminar de construir. Y antes de pasar yo quiero que vean esto. ¿Y han averiguado cuántos cables submarinos llega al Perú? La respuesta son 6. 6 cables submarinos llegan. De esos 6, 2 llegan al Lurín. Por eso es la creación de estos data centers. Pueden averiguarlo, por favor. Y esto, crecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿podemos sostener este crecimiento de data centers acá en el Perú? ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo? ¿No tenemos problemas eléctricos? Es un negocio, ¿eh? Es un gran negocio eso, de data centers. Antes de Curvetes, vamos a ver esto de acá. Conéctate al ecosistema digital empresarial líder en la región. Sirion Technologies está construyendo su segundo data center en Perú, denominado LIN2, ubicado en Lurín y que estará interconectado a su red de más de 18 centros de datos en Latinoamérica. Este data center incorpora tecnologías de última generación que no estaban disponibles anteriormente en el mercado peruano y ha sido diseñado desde cero para atender las necesidades tecnológicas presentes y futuras de las empresas nacionales e internacionales. LIN2 destaca por ser un data center carrier neutral, preparado para recibir a todas las compañías de telecomunicaciones locales e internacionales y proveedores de servicios de red, brindando una conectividad superior y más segura a nuestros clientes. El diseño modular de LIN2 le permite atender las necesidades específicas de cada tipo de empresas, garantizando la flexibilidad en la instalación. Comprometido con la sostenibilidad, LIN2 incorpora tecnologías que lo harán eficiente energéticamente, comparable con los data centers más modernos en el mundo y un PUE líder en el mercado. La apertura de LIN2 está programada para el primer trimestre del 2025. Este data center se posiciona como un punto estratégico para la innovación y el crecimiento de los negocios en el Perú y América Latina. Sirion se consolida así como un pilar fundamental de la infraestructura digital del país.
Entonces, señoritas y caballeros, hay trabajo por hacer. No es que no tenemos trabajo, hay trabajo. Y aspiremos a llegar a trabajar en un data center, ¿eh? No es nada malo, al contrario. Pienso que es lo mejor, a mi punto de vista, ¿no? Si uno le gusta el soporte técnico, sí, es algo fascinante esto. Y aparte, soporte técnico, ciberseguridad, Big Data, puedo utilizar ahí. Es algo muy interesante, no crean. Igual como la parte cuántica, ¿no? Tener un equipo cuántico, armarlo, desarmarlo, armarlo nuevamente y que funcione, ¿no? Creo que es algo también muy interesante. Y ojalá que en el Perú tengamos esa oportunidad de tener esos equipos cuánticos. Vamos a ver un poco de curvetes, todavía tengo un poco de tiempo. Tengo un poco de tiempo de curvetes y con esta video culmina. Bien, vamos a comenzar. Curvetes. Voy a verlo compartir, lo voy a compartir, si no, no lo van a ver ustedes. Bien, ya está puesto aquí, ahí va. Vamos a empezar a hablar de Kubernetes. Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores y es un sistema que se suele utilizar hoy por hoy en la mayoría de las grandes compañías. En algunos casos se suele utilizar OpenShift, pero OpenShift pues no es más que una capa, digamos, sobre Kubernetes. Así que al final, si aprendes Kubernetes, pues te será muy fácil trabajar con OpenShift. Para que te hagas una mejor idea de lo que es Kubernetes, vamos a repasar estos tres escenarios brevemente. El primero es cuando nosotros trabajamos en un servidor normal sin utilizar, por ejemplo, contenedores, sin utilizar Docker. Todo va directamente sobre la máquina. Pues allí teníamos, por ejemplo, si es una aplicación Java, eso va a ir sobre la máquina virtual de Java, la máquina virtual de Java sobre el sistema operativo y el sistema operativo, lógicamente, sobre el hardware. Luego, si nos vamos al segundo escenario, es cuando ya implementamos Docker, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Empaquetamos toda la solución dentro de un contenedor de Docker y lo entregamos para que sea ejecutado en un servidor o en algún sitio que tenga la capacidad de ejecutar contenedores de Docker, más o menos lo que tenemos aquí. Lo único que necesitamos es un aplicativo que esté en la capacidad de ejecutar contenedores, y esos contenedores no necesariamente tienen que ser de Docker, porque también existen otras alternativas como Podman para ejecutar contenedores, pero al final solo necesitamos esa parte. Y luego pues lógicamente está el sistema operativo subyacente y por debajo está la parte del hardware. Y hasta aquí pues digamos que todo nos ha funcionado bastante bien. Hemos visto ya las grandes ventajas de entregar las aplicaciones en contenedores. Pero ahora, ¿qué pasaría si tenemos cientos de contenedores o incluso miles de contenedores, como se suele dar en las grandes compañías? Pues ya lo que necesitamos es un sistema robusto que nos permita a nosotros hacer la administración de todos esos contenedores, bien sea de microservicios, de diferentes aplicaciones, de una manera eficiente. Como lo hemos hecho en este curso, utilizando directamente los comandos de Docker o utilizando Docker Compose, vemos que es una solución. Pero cuando nos vamos al entorno empresarial, ahí es donde eso ya se queda pequeño y tenemos que irnos a cosas como esto, a un orquestador más pesado como Kubernetes. Y antes de empezar también con esta parte de contextualización, quisiera hacer una aclaración simplemente para que la tengan presente desde ahora, y es que Kubernetes no es la única solución que existe para orquestar contenedores o para orquestar aplicaciones. También tenemos Docker Compose, que ya lo hemos visto en este curso, y tenemos Docker Swarm, que es muy similar a Docker Compose. Es un poco más potente que Docker Compose porque nos permite gestionar un clúster, nos permite conectar varias máquinas y gestionar, digamos, todo esto como si fuera una y desplegar allí las aplicaciones. Pero en su forma es muy parecido a lo que es Docker Compose. Entonces quería hacer esa aclaración para que ustedes más o menos se queden con la idea de que cuando nosotros vamos a trabajar con contenedores de Docker, lo normal en las compañías es que se utilice un orquestador, y que básicamente tenemos tres orquestadores que son como los más famosos. Pueden existir otras soluciones, pero los más famosos son Docker Compose, Docker Swarm y Kubernetes.
Docker Compose se utiliza mucho para pruebas de concepto, para entornos de desarrollo, para pequeñas empresas, por ejemplo, que no tienen una gran demanda de infraestructura, incluso para startups y para iniciar en todo este mundo de Docker. Luego Docker Swarm es un poco más potente y ya nos permite pues meter, digamos, como más máquinas y gestionar esto como un clúster. Y luego tenemos ya lo que es Kubernetes, que es de lo que vamos a hablar aquí, y es como esa solución mucho más robusta, más pesada, que nos podemos encontrar en las grandes compañías y que sirve pues precisamente para gestionar, digamos, como infraestructuras muchísimo más grandes que van a tener una demanda, digamos, mucho más pesada. Lógicamente es una herramienta mucho más costosa, más compleja de manejar, pero al final es lo que nos encontramos en las grandes compañías. Entonces, simplemente por aclararlo, para que ustedes lo tengan presente en su vida diaria, si al final ustedes terminan siendo los responsables de hacer la elección en cuanto a tecnología en una empresa, pues saber que existen diferentes soluciones para orquestar, por ejemplo, contenedores, y que no necesariamente van a tener que implementar Kubernetes. A lo mejor pues pueden utilizar, por ejemplo, Docker Swarm, y esto es más que suficiente, o con Docker Compose incluso. Simplemente una aclaración para que lo tengan presente antes de hacer una recomendación o hacer cualquier elección. Lógicamente, para eso van a necesitar saber muy bien qué es Kubernetes, y es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Kubernetes, como orquestador, administra todo el ciclo de vida de los contenedores. Todo lo que tiene que ver con crearlos, iniciarlos, detenerlos, eliminarlos, crear nuevas instancias, administrar recursos de redes, almacenamiento, seguridad, escalado. Todo lo que ya hemos visto que nosotros podemos hacer de manera manual a través de los comandos de Docker o mediante Docker Compose, pues Kubernetes también hace eso. Lo que pasa es que lo hace de una manera más eficiente y de una manera más automatizada, y está pensado pues para trabajar, digamos, con un volumen bastante alto de contenedores. Esto es la definición más simplista y a grandes rasgos de lo que es Kubernetes, pero Kubernetes en detalle pues es algo mucho más complejo, porque es un sistema pensado para la administración de clústeres y contribuye dentro de todo lo que es DevOps con la parte de la automatización de la administración y la disponibilidad de los servicios. Especialmente nos aporta valor en temas de escalabilidad. Entonces, para que tú puedas comprender esto mucho mejor, pues tenemos que definir otros conceptos. Tenemos que definir qué es escalabilidad, los tipos de escalabilidad que existen, qué es un clúster, y también pues tenemos que ver a grandes rasgos lo que es la arquitectura interna del clúster de Kubernetes y los diferentes componentes, para que lo comprendas mucho mejor y puedas trabajar de una manera mucho más sencilla con Kubernetes. Bien, no quería dejar de pasar este video porque es muy importante Kubernetes. Vimos Kubernetes, vimos Sirio, que está acá. Es importante saber cuánta energía, sabemos cuánta energía utiliza, pero la demanda es muy fuerte también. ¿Soportaremos eso? No sé. ¿Cuántos data centers más se construirán aquí en el país? ¿Cuántos hay? ¿2? ¿3? ¿4? Eso está. A ver, sean curiosos, por favor. Les dejo una bibliografía. Leanla, por favor, es bien actualizada. Hasta el año de diciembre está. Sí está esta bibliografía. Y también hay de Kubernetes. Hay algunos videos también en YouTube aquí, referente al tema adicional, para que ustedes puedan estar más capacitados en eso. A ver, ¿qué más tengo por acá? Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Estimados profesionales, el link de asistencia va a ser compartido por el grupo en breve. Además, mencionarle que nos estamos viendo la próxima clase el día viernes 30, también para que puedan rendir su evaluación final. No se preocupen que ese día le vamos a estar brindando las pautas correspondientes para este examen, y les deseo muchos éxitos en ese examen. Nos vemos la próxima clase, el día viernes 30. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, que le va muy bien a todos. Y bueno, si llueve, protéjanse. Y si hace calor, por favor, vayan tomando agua.